Orientación vocacional y profesional. Elegir una carrera es un reto para cualquier joven, debido a que esta decisión marcará quién será a lo largo de su vida. Son muchos los factores que debemos tener en cuenta a la hora de decidir, desde nuestras prioridades, intereses y capacidades hasta el impacto que la decisión tendrá en nuestra familia. Un buen profesional disfruta de su carrera, se siente orgulloso de lo que hace, se ve motivado a actualizarse cada día y por sobre todas las cosas siente que su profesión es una parte central de su identidad. El proceso de orientación vocacional facilita a los jóvenes a que reconozcan, analicen y exhiban habilidades, intereses, valores y rasgos de personalidad que resulten compatibles con la elección de formación profesional y laboral. Este acompañamiento debe además ayudar a lograr incorporar los valores familiares a su proyecto de vida. Mediante el proceso de orientación vocacional, los estudiantes se ven fortalecidos, incrementando su inteligencia emocional y potenciando sus probabilidades de satisfacción laboral, incorporando una nueva faceta a su identidad personal. La búsqueda vocacional es una tarea personal, donde cada joven que debe reconocer como principal protagonista. Sin embargo, el proceso de orientación vocacional y todos sus recursos actúa como guía preventiva a fin de eludir los principales fracasos y decepciones asociadas con la elección vocacional. Mediante sus múltiples técnicas y herramientas, se busca señalar al alumno el camino correcto de acuerdo a su personalidad, sus intereses y aptitudes. La orientación vocacional es importante para el estudiante porque al momento de enfrentarse con la elección de una carrera o profesión, necesita de una orientación firme y convincente a fin de que llegue a cumplir su objetivo sin mayores dificultades o inconvenientes. Y ya se encuentra con nosotros la especialista en desarrollo de la juventud, Hilda Rosales. Hilda, bienvenida a Hola El Salvador. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien. Ana Yancy, Pame, gracias por invitarnos a su programa. De parte de FEDISAL también agradecerles por la oportunidad de poder compartir este tema tan interesante y sobre todo relevante. Definitivamente, y es que es muy importante, como usted lo mencionaba, porque hay muchas ocasiones en las que los jóvenes no saben hacia dónde dirigirse, no saben cómo continuar, ¿verdad?, el desarrollo de su carrera, su desarrollo profesional. Luego de todo esto, y hoy pues vamos a aclarar diferentes dudas y la importancia de una buena orientación vocacional. Sí, empezando por qué es la orientación vocacional y profesional y si existe alguna diferencia entre estas. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, quizás comenzar diciendo, quisiera ampliar un poquito sobre este tema y antes de hablar de consejería de carrera, quisiera mencionar que en nuestro país por lo general hablamos de orientación vocacional y profesional. Son los conceptos que por lo general estamos más familiarizados, conocemos más. Creo que todos hemos escuchado en algún momento o porque hemos pasado algún proceso o porque conocemos a alguien que está ahí, ¿verdad? La orientación vocacional. La orientación vocacional y la profesional es la que solemos conocer más. Sin embargo, a nivel mundial, las nuevas tendencias que se dan, los nuevos enfoques, están, digamos, transfiriendo a lo que se llama consejería de carrera, que la consejería de carrera incorpora estos dos conceptos, orientación vocacional y orientación profesional. Y ya vamos a hablar un poquito sobre en qué consiste la consejería de carrera. Pero ¿por qué este enfoque más integrador o este cambio? Es porque normalmente con los procesos de consejería de carrera, si bien es cierto, a corto plazo muchas veces lo que buscamos es tener una ruta a la cual podemos seguir para poder estudiar, por ejemplo, ¿verdad? En la práctica, el fin último, la razón última de un proceso de consejería de carrera es que la persona se vaya formando para que eventualmente se le facilite ese proceso de incorporación al mundo productivo, ya sea a través de un empleo, ya sea tal vez a través de un emprendimiento, depende de un itinerario de carrera que pudiera elegir. Entonces, quizás eso es como lo primero para poder ampliar. Es bueno conocer qué es consejería de carrera, aunque indistintamente aquí también se puede utilizar orientación vocacional y profesional. Entonces, ¿qué es esto de la consejería de carrera? Porque muchas personas se preguntan, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, quizás empezar diciendo de que existen diferentes conceptos con respecto a la consejería de carrera, pero el más usual es esa asesoría formal, oficial, que una persona, en este caso un joven, ¿verdad?, puede recibir por parte de una persona que es experta en el tema de consejería de carrera, a quien se le llama orientador, consejador. Esta persona puede ser normalmente un psicólogo, aunque pueden incorporarse otros profesionales, ¿verdad?, que puedan complementar el proceso, pero normalmente es por una persona que ha estudiado la carrera de psicología, por las pruebas que les aplican.
¿Y qué es lo que hace esta persona? Esta persona lo que hace es que le ayuda a la persona que está siendo orientada o aconsejada en determinados momentos o etapas críticas de su vida. Por ejemplo, cuando yo necesito decidir qué puedo estudiar o si yo voy a cambiar el rumbo, digamos que a lo mejor estaba estudiando y de repente quiero un emprendimiento. Entonces, esta persona le aporta, ¿verdad?, con toda su experiencia para que en ese momento que tiene que tomar esa toma de decisiones importantes tenga diferentes opciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que básicamente en la consejería de carrera hay dos grandes ejes, si pudiéramos hablar de dos grandes ejes. El primero es un proceso de autoexploración. Muchas veces en la vida, no sé si les pasa a ustedes, aún cuando ya estamos con varios años, ya estamos viejitos incluso, a veces no nos hemos llegado a conocer, no nos hemos llegado a explorar. Te preguntan qué te gusta, Nayancio, qué te gusta, Pami, qué te interesa. Cuando te hacen la pregunta, ¿quién soy yo? Así es, y tú, ay Dios mío, verá, y te dan 2 minutos y tú decís, realmente estás ahí pensando, barajeando. O las cualidades. O tus cualidades. Entonces, ¿qué es lo que busca este proceso? Normalmente, como es un proceso que se da en edades bastante tempranas, a lo mejor tú o yo ya tenemos un poquito más claro, pero a estas edades... Ahí no hay tanta seguridad aún. Ahí no hay tanta seguridad, todavía se están formando los estudiantes en este caso, ¿verdad? Están todavía terminando de madurar, de conocer el mundo, entonces necesitan salir, ¿verdad? Necesitan conocer más. Entonces, una de las cosas es la autoexploración y lo que significa es que yo me necesito autodescubrir, tener un conocimiento de mi persona claro, qué me gusta, qué no me gusta, qué me atrae, qué quisiera hacer yo en la vida, ¿verdad? Entonces, pero algo que realmente yo firmemente pueda decir. Yo no sé si a ustedes les pasó que cuando estaba en el colegio, de repente, bueno, a la hora de qué puedo estudiar, ¿verdad? Digamos, en la universidad, en el caso que haya estado en la universidad, en un técnico, y de repente nos fuimos quizás por la opción. A mí me tocó, no sé si a ustedes. Como que elegí mal, que no supe decidir qué era lo que quería. O que no pasaste por un proceso de consejería de carrera, sino que te fuiste... Yo no pasé por un proceso de consejería de carrera, pero sí recuerdo que desde pequeña yo quería estudiar lo que estudié. O sea, yo soñaba con ser maestra y yo estudié con ser maestra. Y yo, hasta la fecha pienso que yo no me equivoqué en la carrera que yo escogí. Ah, excelente. Bueno, tú sos, digamos, yo no quiero decir de las pocas personas, pero la mayoría de personas no sabemos qué es lo que llega la edad, el grado en el que yo tengo que decidir y definitivamente no sé y necesito que alguien me apoye. Entonces, en esa autoexploración hay como unos ejes que son fundamentales que prácticamente en casi todos los procesos de consejería de carrera se dan. Pueden ser más, pueden ser menos, pero por lo general hay 2 o 3. ¿Y cuáles son? Número 1, un pilar fundamental es que tú conozcas tus intereses vocacionales. ¿Qué te estimula? ¿Qué te atrae? Siempre, no de cualquier cosa, sino siempre orientado a la parte, digamos, educativa, formativa, de trabajo, ¿verdad? Entonces, una cosa son los intereses vocacionales. Y para ello te aplican una batería de pruebas en los cuales tú vas marcando y decís, me gusta, no me gusta. Pero, ¿qué sucede si esta persona estudia la carrera, termina la carrera, pero no era algo que realmente él quería estudiar porque no pasó por esta consejería profesional? Fíjate que ahí ocurren un montón de cosas y por esto es importante lo de la consejería de carrera, porque si bien es cierto, ahorita digamos estamos hablando de estos pilares y esta parte importante para cuando un joven quiere decidir, se da mucho en la vida de que de repente nos equivocamos, no pasamos por un proceso y a veces no es que no nos equivocamos, sino que la vida te llevó por diferentes rumbos. Por ejemplo, ahorita con el tema de COVID, ¿cuánta persona no estaba en un empleo y de repente le tocó tener un emprendimiento? Y a lo mejor tocó desarrollar otra cosa. Tocó desarrollar otras competencias, otros conocimientos que de repente no sabíamos ni que éramos buenos para eso. Como dicen, a veces la necesidad te lleva, ¿verdad? A explorar esas cosas que tú no sabes. Ahora, hay muchas personas que sí lo supieron, entonces hubieron diferentes cambios en esos itinerarios que se tenían. Entonces, lo importante de los procesos de consejería de carrera es que tú tengas información, que tú sepas qué es lo que tú quieres, que trates de apoyarte en personas que son conocedoras y no de preguntarle a cualquiera, porque yo te puedo decir cuáles son mis gustos, cuáles son lo que yo pienso, lo que yo creo de una manera muy subjetiva, pero yo como consejero, como un orientador, tengo que ser una persona instruida, actualizada, que conozco el contexto, porque no es lo mismo Estados Unidos o decir Colombia o Argentina, Europa o decir El Salvador, son contextos sumamente distintos, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco, digamos, a esto de los pilares, los intereses vocacionales, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me atrae? Ahora, eso es uno, pero no me puedo quedar solo con lo que me gusta o que me atrae. Necesito también, por ejemplo, el tema de
cuáles son esas aptitudes también que yo tengo, ¿verdad? Entonces, en esas aptitudes, ¿qué es una aptitud? Una aptitud es aquella capacidad o habilidad que yo tengo, que es nata, ¿verdad? Con la cual yo traigo, que es natural y que por tanto, cuando un consejero, un orientador hace ese proceso de consejería de carrera, ¿qué es lo que hace? Te pongo en situación, te pongo en escena, para verte. Eso está súper bien para demostrar que él viene capaz y que le gusta cómo resolver los problemas. Así es como una simulación, pero también te ponen a hacer ejercicios. Una aptitud, por ejemplo, para que, digamos, quienes nos escuchan, puede ser numérica, de lectura, alguien que puede ser un buen orador, que puede comunicarse efectivamente. Entonces, estos dos pilares, intereses vocacionales, más las aptitudes, porque necesito saber realmente para qué soy competente. Por supuesto, yo en la vida me puedo ir desarrollando habilidades, pero hay ciertas cosas que se nos facilitan. Y de repente dentro de todo eso, Hilde, también vale la estabilidad económica en la cual cuenta según lo que yo quiera hacer. Así es, totalmente, y qué importante la pregunta que has hecho. Los procesos de consejería de carrera, muchas veces algunos son ideales, en el sentido que te pongo todo el contexto, te digo cuáles son tus ventajas, tus fortalezas, tus intereses, etcétera, pero de repente uno tiene que contextualizar. El orientador vocacional o el consejero de carrera tiene que saber cuáles son tus condiciones económicas, por ejemplo, y yo no te voy a decir, yo a lo mejor quisiera estudiar diseño de modas allá en España, ¿verdad? O quieres ser astronauta, por ejemplo, y es algo que en El Salvador no se desarrolla. Totalmente, entonces tenés que ver tú edades de las personas, sus condiciones, sus características, sus posibilidades, y realmente darle un abanico de información que a la persona pues le pueda ser pertinente, porque si yo le doy, hablábamos un poquito antes de la salida de esas recomendaciones, y de repente yo le doy 3 recomendaciones y ninguna es, digamos, relevante, ¿qué va a pasar con la persona? Pasó su proceso de consejería de carrera y salió como entró. Entonces, esos dos pilares, junto con saber esas, digamos, rasgos de personalidad, esas condiciones, y hay un punto fundamental también que es importante que lo sepamos, y es que no solamente debo de autoexplorarme y saber yo en qué pie estoy parado, sino que es importante conocer el contexto y estar bien informado. Entonces, en esa labor que yo les comentaba del consejero de carrera, la idea es que te pueda dar información a ti filtrada, porque información, si nos metemos en el internet, vamos preguntando, te voy preguntando a ti, a otro, a alguien de la audiencia, ahí definitivamente es un problema, ¿verdad? Entonces, la idea es que yo necesito saber información de mercado laboral. Es decir, si yo este día, como tú decías, estudié para maestra, realmente la profesión de maestra más adelante me va a generar a mí una remuneración. Hablábamos al principio que lo importante del proceso de consejería de carrera es como ir ganando ciertas cuotas formativas que puedo tener, trazar una ruta, ¿verdad? Porque al final lo que quiero es que con eso que yo, con esas competencias que estoy adquiriendo, con esa formación, con esos títulos de pronto, en el caso que fueran títulos, yo me pueda insertar productivamente. Entonces, si yo no logro esa inserción productiva, pues probablemente esos consejos de carrera no son muy buenos. Y no solamente es porque yo me voy a insertar, es porque en la vida, si uno no hace lo que le apasiona, realmente cada día es un martirio. Habrá frustración también. Hay frustración, desgano, desesperanza. Entonces la idea es que uno pueda tomar la mejor elección y que te apasione lo que haces. Es cierto, todos nos cansamos, todos nos aburrimos en algún momento, pero la idea es que eso sea el mínimo del tiempo y que tú estés siempre como con ese deseo, ¿verdad? Hilda, ¿cuándo es lo recomendable iniciar este proceso de orientación vocacional? Fíjate que el proceso de consejería de carrera, digamos que partamos del hecho que puede ser en cualquier momento de la vida, ¿lo En el sentido ¿A mi edad también? También a tu edad, seguramente a la edad de los que nos están viendo, pero sí, digamos, desde lo que tú preguntas con respecto a cuándo iniciar, yo te diría de que normalmente aquí en el país, por ahí del 8º grado, 9º, se empieza con este proceso. No es lo ideal es un poquito antes, incluso en el 6º grado. ¿Por qué? Hay países, ya te cuento, hay países, por ejemplo, que transversalizan o, digamos, incorporan en su currícula, así como mates, sociales, lenguaje, incorporan la asignatura de orientación vocacional o de consejería de carrera como otra, ¿verdad? Y es parte fundamental porque es parte de la formación y la toma de decisiones de la persona, ¿verdad? En nuestro caso, digamos, porque es algo que digamos, es un agregado que se da a veces en los sistemas, ya tanto público, a veces también como privado, sea incluso bilingüe o nacional, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, normalmente se da por ahí del 8º o del 9º grado. ¿Por qué?
porque en esos hablábamos de las etapas críticas en las que yo tengo que tomar decisiones como persona. Entonces eso significa que una etapa crítica es cuando yo paso de un nivel educativo al otro. Cuando yo termine noveno, yo entro a bachillerato. Cuando ¿Y yo qué pasé, bachillerato voy a estudiar? ¿Y qué bachillerato voy a estudiar? Yo no sé si ustedes o si ustedes conocen, y creo que me atrevería a decir que no, y me atrevería que también bastante de la audiencia no conoce, porque incluso yo antes que estuviera también en todo este puesto de consejería de carrera, aunque estaba en el tema de educación, no conocía, y es el tema de que hay alrededor de unos 40 y pico de bachilleratos que existen actualmente en el país. Imagínate 40 y pico. ¿Y cuáles son los más usuales que tú conoces? General y técnico. General y técnico, salud, contaduría, administración, y no, podemos tener hasta patrimonio cultural. O sea, tenemos realmente una gran cantidad marítimo aquí, que nosotros tenemos tanta fauna y digamos en el mar, ¿verdad? Es tanto territorio por explorar y por explotar. Entonces, los estudiantes no conocen, los padres de familia no conocen que existe toda esta oferta educativa. Entonces ahí viene ese pilar que el consejero debe de darte esa información de cuál es la oferta educativa que existe en el país, ¿verdad? Y también, como mencionaba anteriormente, es cuáles son esos rangos salariales probablemente a los que tú podrías optar. Si tú estás en noveno grado, a lo mejor vas a ser auxiliar de un auxiliar. Si tú logras el primer año, a lo mejor vas a llegar a ser un asistente, ¿verdad? Si tú vas escalando en los, pero ¿estamos hablando de bachillerato o ya estamos hablando de la universidad? Que depende, puedes, como la consejería de carrera la puedes iniciar en noveno grado, por ejemplo, en el bachillerato, en la universidad. Ya. Entonces, para ir más seguro. Para ir más seguro. Sí. La idea es que tú vayas avanzando. Si tu itinerario de carrera es la educación formal, la idea es que tú vayas avanzando, ¿verdad? Y a medida tú vas avanzando y vas ganando grados, no, digamos que hay como una mejora en tu rango salarial. A eso es lo que tú aspiras. No siempre se da, pero entre más títulos, normalmente pues hay un crecimiento también en tu rango. No, y qué bueno que menciona también lo de la edad, de empezarlo a temprana edad, porque usted nos decía, a veces en el mismo bachillerato uno no tiene tal vez la 100% de seguridad, pero si yo empecé desde sexto grado, séptimo grado, que decía que fuera lo mejor, que bueno, porque ya tú te gradúas del colegio, de la escuela, y tú ya sabes realmente a lo que vas. Voy a estudiar esto, lo voy a ejercer toda mi vida y me voy a encontrar feliz también, porque hago lo que me gusta y lo que estudié. Entonces, por eso es lo importante. Ahora bien, ¿a dónde, Hilda, nosotros podemos encontrar estas orientaciones o esta orientación vocacional y profesional, ahora que ya sabemos la diferencia entre ambas? Sí, muchas gracias. Bueno, fíjate de que aquí en el país existen diferentes, digamos, mecanismos o medios. Por ejemplo, en el caso de FEISAL ha tenido, digamos, muchos procesos de consejería de carrera, somos expertos, tenemos alrededor de unos 12 años impartiendo consejería de carrera, sobre todo en el sistema público hemos llegado a más de 800 escuelas. Esa es, digamos, una primera parada, FEISAL. También tenemos, por ejemplo, en el caso de escuelas, digamos, o colegios que son privados, también a ellos se les puede, digamos, dar cuando de repente una persona puede llegar de manera individual y tocar la puerta, o a veces los mismos colegios, miren, yo quiero un paquete, ¿verdad? Eso es una forma. Ahora, también hay psicólogos por aparte individuales que también pueden dar estos servicios de consejería de carrera. En algunas universidades también hay procesos de consejería de carrera, solo que lo usual, no digo que todas, pero lo usual es que la consejería de carrera en las universidades vaya enfocada un poquito más en la oferta educativa que ellos tienen. Brindan, así es. Sí. Igual que, por ejemplo, de repente podría ser en un colegio, digamos, llamémoslo así, bilingüe, que tú tienes 3 opciones, que si arte, que si la parte psicológica, que si las finanzas. Entonces te hacen todas tus pruebas, pero tú por alguna de las 3 tienes que optar. ¿Y es mejor optar por algo que esté aparte o yo aprovecho lo que me llega a la escuela? Porque yo recuerdo también que generalmente las universidades se dedican a esto cuando uno ya está en proceso de salida de bachillerato. Sí. Así es. Entonces, ¿será bueno aprovechar ese momento o aparte, como padre, yo digo no, que mi hijo también asista a eso? Fíjate que tú puedes tomar, yo creo que ambas decisiones son importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces en los colegios, cuando se te facilita ese proceso, es un proceso guiado y digamos que va paulatinamente y tú con tus compañeros y también vas descubriendo que ellos también están en lo mismo y que tienen dudas, porque yo por ejemplo, que tengo un par de primas o conocidas así de esta edad que están ahorita en casi que en último año o que han estado en noveno grado, de repente están como en ese momento y dicen, mis 3 compañeras o mis 3 amigas están en esta parte. Entonces, bueno, eso creo yo que genera como mucho interés, ¿verdad?
pero también si nosotros tenemos la oportunidad de un consejero que sea conocido o una institución especializada en esta parte, también es importante que nosotros podamos buscarlos, porque pues precisamente son gente especializada y también yo puedo tener una oportunidad de no irme por una oferta que ya exista, sino que se me amplíe un poco el horizonte, ¿verdad? Hilda, ¿y en promedio cuánto podría costar una orientación así? Fíjate que eso depende un poco, depende de muchas cosas. Quizás depende, bueno, depende si vas con una persona individual a un servicio de consultoría, por ejemplo, con una institución. Si este proceso de consultoría, digamos, esta consejería que te dan, a lo mejor puede ser 2 o 3 sesiones, pero hay paquetes o programas que te pueden llevar 6 meses o todo el año, en el que poco a poco se van trabajando. Entonces, hay sesiones que te pueden costar $30, hay paquetes que te pueden costar 100, 150, todo depende. En muchos, digamos, de los lugares lo que se hace a veces es un estudio socioeconómico para ver hasta qué punto, digamos, se te puede asignar una cuota, porque no es lo mismo alguien que viene de un sector público que difícilmente te va a poder pagar $100 por un proceso de consejería que lo vale, a alguien, por ejemplo, que está en un colegio bilingüe, que a lo mejor hasta le puede costar mucho más, y es desde, digamos, desde su institución que se lo dan. Entonces, depende la envergadura y la complementariedad que tú tenés en ese, digamos, en este proceso. Y digamos un poco, tal vez, no sé si para finalizar, porque yo sé que pues, es bien corto el tiempo, ¿verdad? En estos itinerarios de carrera, como decimos, podemos agarrar la parte de educación formal, podríamos retomar la parte también de emprendimiento, que es una parte muy importante, lo decíamos. Un itinerario no necesariamente está separado del otro, podemos tener 2 itinerarios en la vida, y hay un itinerario bien importante también que se da mucho en nuestro país, que es el de especialización, que es en cualquier momento de la vida, tú, Pame, o tú, Ana Yancy, yo misma, en el cual tú puedes haber estudiado educación formal o no, pero tú necesitas especializarte en marketing digital, en programación, ahora con las nuevas también tendencias que comentamos, y para eso también existen centros, como por ejemplo nosotros tenemos un centro que se llama Centro Formás, en el cual tú puedes dar cursos de tecnología de la información tan importantes. Entonces, todo depende del itinerario que tú vayas tomando, ¿verdad? Hilda, muchísimas gracias. Yo considero que es una muy buena inversión que se hace, ¿verdad? Para todos los padres de familia que nos ven, que puedan aprovechar, porque es el futuro en el que van a invertir de sus hijos, que puedan tomar una buena decisión, porque aquí estudias y aquí vas a trabajar también, ¿verdad? Para poder desarrollarte en eso que tanto te gustó. Así que le agradecemos mucho, Hilda, y bueno, los contactos también para que nos lo pueda compartir. Claro que sí. Bueno, FEDISAL, Fundación para la Educación Integral Salvadoreña, el número de teléfono es 2523-9800, también nos pueden ubicar en página web, en Instagram, en Facebook, y también nuestro Centro de Avanzada Formás, que es parte pues de estas oportunidades que se dan, también en Instagram o en Facebook. Así que solo quiero dejar un último mensaje, que es: la consejería de carrera no es un lujo, es realmente una necesidad que hay que tratar, ¿verdad? Como padres de familia o nosotros en alguna parte de nuestra vida, tratar de pasar por ese proceso de consejería de carrera. Muchas gracias, gracias por todo, y aparecían en contacto, ahí aparecían en pantalla los contactos. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos. Muchas gracias.